Introducción a la filosofía de la praxis, por Antonio Gramsci. 7. Primera parte. Introducción al estudio de la filosofía y del materialismo histórico. Capítulo 2. Problemas de filosofía y de historia. El individualismo. Sobre el llamado individualismo, es decir, sobre la actitud que cada periodo histórico ha tenido en relación con la posición del individuo en el mundo y en la vida histórica, lo que hoy se llama individualismo, ha tenido su origen en la revolución cultural que sucedió a la Edad Media, Renacimiento y Reforma, e indica una determinada posición ante el problema de la divinidad y, por tanto, de la Iglesia. Es el paso del pensamiento trascendente al inmanentismo. Prejuicios contra el individualismo, hasta repetir contra él las jeremiadas, más que críticas del pensamiento católico retrógrado. El individualismo que resulta hoy antihistórico es el que se manifiesta en la apropiación individual de la riqueza, mientras se socializa cada vez más la producción de la riqueza. Que los católicos sean los menos idóneos para protestar contra el individualismo se puede deducir por el hecho de que políticamente solo han reconocido personalidad política a la propiedad, es decir, no a lo que el hombre valía de por sí, sino en la medida en que estaba integrado por bienes materiales. ¿Qué significaba el hecho de que era elector en cuanto se gozaba de una renta y que se pertenecía a tantas comunidades político-administrativas como comunidades en las que se tenían bienes materiales? ¿Qué significaba todo esto sino un rebajamiento del espíritu frente a la materia? Si solo se considera hombre al que posee, y si resulta totalmente imposible que todos posean, ¿por qué es antiespiritual buscar una forma de propiedad en la cual las fuerzas materiales integren y contribuyan a constituir todas las personalidades? En realidad, se reconocía implícitamente que la naturaleza humana no se encontraba dentro del individuo, sino en la unidad entre el hombre y las fuerzas naturales. Por consiguiente, la conquista de las fuerzas materiales es un modo, el más importante, de conquistar la personalidad. Examen del concepto de naturaleza humana. Orígenes del sentimiento de igualdad. La religión, con su idea de Dios Padre y de hombres hijos, es decir, iguales. La filosofía, según el aforismo omnis enim philosophia. La ciencia biológica afirma la igualdad natural, es decir, psicofísica de todos los elementos individuales del género humano. Todos nacen del mismo modo, etc. El hombre es mortal. Fulano es hombre. Fulano es mortal. Fulano es igual a todos los hombres. Así se ha originado empírico-científicamente, empirociencia folclórica, la fórmula: todos nacemos desnudos. Recuérdese en la novela de Chesterton, La ingenuidad del padre Brown, los personajes del cartero y del pequeño constructor de máquinas portentosas. Hay una observación de este tipo. Una anciana señora vive en un castillo con 20 servidores. Recibe la visita de otra dama y le dice: «Estoy siempre tan sola», etc. El médico le anuncia que se ha declarado una epidemia, etc. Y dice entonces: «Somos demasiados». Chesterton solo saca de esto efectos puramente novelísticos de intriga. Filosofía y democracia. Se puede observar el desarrollo paralelo de la democracia moderna y de determinadas formas de materialismo metafísico y de idealismo. El materialismo francés del siglo XVIII busca la igualdad en la reducción del hombre a categoría de la historia natural, a individuo de una especie biológica, que no se distingue por notas sociales e históricas, sino por dotes naturales. En todo caso, esencialmente igual a sus semejantes. Esta concepción ha pasado del sentido común, cuya afirmación popular es que todos nacemos desnudos, si es que la afirmación de sentido común no es anterior a la discusión ideológica de los intelectuales. En el idealismo, la afirmación es que la filosofía es la ciencia democrática por excelencia, por cuanto se refiere a la facultad de razonar, común a todos los hombres.
Esto explica el odio que sienten los aristócratas por la filosofía y las prohibiciones legales contra la enseñanza y la cultura por parte de las clases del antiguo régimen. Cantidad y cualidad. Dado que no puede existir cantidad sin cualidad, ni cualidad sin cantidad, economía sin cultura, actividad práctica sin inteligencia y viceversa, toda contraposición de los dos términos es un absurdo, racionalmente hablando. De hecho, cuando se contrapone la cualidad a la cantidad, con todas las necias variaciones de Guglielmo Ferrero y compañía, se contrapone una cierta cualidad a otra cualidad, una cierta cantidad a otra cantidad. Es decir, se hace una determinada política y no una afirmación filosófica. Si el nexo cantidad-cualidad es indivisible, se plantea la cuestión de a quién es más útil aplicar la propia fuerza de voluntad, a desarrollar la cantidad o a desarrollar la cualidad. ¿Cuál de los dos aspectos es más controlable? ¿Cuál se puede medir con más facilidad? ¿En cuál se pueden hacer previsiones, construir planes de trabajo? La respuesta no parece dudosa en el aspecto cuantitativo. Por consiguiente, afirmar que se quiere elaborar sobre la cantidad, que se quiere desarrollar el aspecto corporal de la realidad, no significa que se quiera dejar de lado la cualidad, sino que se quiere plantear el problema cualitativo del modo más concreto y realista. Es decir, se quiere desarrollar la cualidad de la única manera en que este desarrollo es controlable y mensurable. La cuestión se relaciona con la que se expresa en el proverbio primum vivere, deinde philosophari. En realidad, no se puede separar el vivir del filosofar. Sin embargo, el proverbio tiene un significado práctico. Vivir significa ocuparse especialmente de la actividad práctica económica. Filosofar, ocuparse de actividades intelectuales, de otium literatum. Ahora bien, hay quien vive únicamente, quien está constreñido a un trabajo servir, extenuante, etc., sin el cual algunos no tendrían la posibilidad de verse exonerados de la actividad económica para filosofar. Sostener la cualidad contra la cantidad significa únicamente esto: mantener intactas determinadas condiciones de vida social en las que algunos son pura cantidad y otras cualidad. Y qué agradable es considerarse representante patentado de la cualidad, de la belleza, del pensamiento, etc. No hay señora del bello mundo que no esté convencida de cumplir la función de conservar en esta tierra la cualidad y la belleza. Teoría y práctica. Se debe investigar, analizar y criticar las diversas formas en que se ha presentado en la historia de las ideas el concepto de unidad de la teoría y de la práctica, pues parece indudable que todas las concepciones del mundo y todas las filosofías se han preocupado de este problema. Santo Tomás y la escolástica afirmaban: Intellectus speculativa extensione fit practicus. La teoría se hace práctica por simple extensión. Es decir, afirmaba la necesaria conexión entre el orden de las ideas y el de la acción. Aforismo de Leibniz, tan repetido por los idealistas italianos. Cum magnis speculativa, magnis practica, referido a la ciencia. La proposición de G. B. Vico, verum ipsus factum, tan discutida y diversamente interpretada, y que Croce desarrolla en el sentido idealista de que el conocer es un hacer y que se conoce lo que se hace, fórmula en la que el término hacer tiene un significado particular, tan particular que no significa nada más que conocer, con lo cual todo se resuelve en una tautología, concepción que sin embargo se debe poner en relación con la concepción propia de la filosofía de la praxis. Puesto que toda acción es resultado de voluntades diversas, con distintos grados de intensidad, de conciencia, de homogeneidad, con todo el complejo de la voluntad colectiva, es evidente que la teoría correspondiente e implícita será una combinación de creencias y puntos de vista igualmente separados y heterogéneos. Sin embargo,
hay una plena adhesión de la teoría a la práctica, dentro de estos límites y en estos términos. Si se plantea el problema de identificar la teoría y la práctica, se plantea en este sentido: construir sobre una determinada práctica una teoría que, coincidiendo e identificándose con los elementos decisivos de la práctica misma, acelere el proceso histórico en acto, haciendo la práctica más homogénea, coherente y eficiente en todos sus elementos, es decir, potenciándola al máximo, o bien, dada una cierta posición teórica, organizar el elemento práctico indispensable para su puesta en acción. La identificación de la teoría y la práctica es un acto crítico, con el cual se demuestra que la práctica es racional y necesaria, o que la teoría es realista y racional. Por esto, el problema de la identidad de la teoría y la práctica se plantea especialmente en los momentos históricos llamados de transición, es decir, de movimiento de transformación más rápido, cuando las fuerzas prácticas desencadenadas exigen realmente ser justificadas para ser más eficientes y expansivas, o se multiplican los programas teóricos que también piden ser justificados realísticamente en la medida que demuestran ser asimilables por unos movimientos prácticos que solo de este modo se hacen más prácticos y reales. Estructura y superestructura. La proposición de la introducción a la crítica de la economía política, que dice que los hombres toman conciencia de los conflictos de la estructura en el terreno de las ideologías, se debe considerar como una afirmación de valor nociológico y no solamente puramente psicológico, y no puramente psicológico y moral. De esto se sigue que el principio teórico práctico de la hegemonía tiene también un alcance nociológico, y por esto se ha de buscar en este terreno la máxima aportación teórica de Illich a la filosofía de la praxis. Illich hizo progresar efectivamente la filosofía como filosofía, en la medida en que hizo progresar la doctrina y la práctica política, la realización de un aparato hegemónico, en la medida en que crea un nuevo terreno ideológico, determina una reforma de las conciencias y de los modos de conocimiento. Es un hecho de conocimiento, un hecho filosófico. Para decirlo con lenguaje crociano, cuando se consigue introducir una nueva moral conforme a una nueva concepción del mundo, se termina por introducir también esta concepción, es decir, se determina una reforma filosófica total. La estructura y la superestructura forman un bloque histórico, esto es, el conjunto complejo, contradictorio y discorde de las superestructuras es el reflejo del conjunto de las relaciones sociales de producción. De esto se deduce que solo un sistema de ideologías totalizador refleja racionalmente la contradicción de la estructura y representa la existencia de las condiciones objetivas para la inversión de la praxis. Si se forma un grupo social homogéneo al 100% en lo que a la ideología se refiere, quiere decirse que existen al 100% las premisas para esta inversión. Esto es, que lo racional es real, operativa y actualmente. El razonamiento se basa en la reciprocidad necesaria entre la estructura y la superestructura, reciprocidad que constituye precisamente el proceso dialéctico real.